Hablemos de mantenimiento, un programa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Estadística para los ingenieros de mantenimiento. Pudimos desarrollar en ocasiones anteriores todo lo que es nuestro ámbito y la cantidad de necesidades que tenemos nosotros para desempeñarnos. Una grande de ellas es la información. Dijimos entonces que íbamos a registrar información, que la calidad de esa información era vital para nosotros. Pongámonos entonces en el ámbito. Estamos en nuestra planta y tenemos una serie de activos. Y asumamos que para cada uno de esos activos, unos motores, vamos a medir mes a mes durante un año sus registros de amperaje. Entonces, en el mes de enero, la medición de nuestro amperaje en la máquina de fundido de matriz fue de 42.1. Necesitamos ahora hacer algo con esos datos y la estadística nos plantea una serie de ellos. Se denominan entonces medidas. ¿Qué son las medidas? Son cálculos que permiten caracterizar los datos dándonos idea de ellos, ampliándonos la imagen que ellos tienen ante nosotros. Es importante entender que tenemos dos grandes conjuntos. Uno que es el de la población, en el cual reunimos nosotros todos nuestros datos. Cuando nosotros hacemos esos cálculos, obtenemos esas medidas en ese primer conjunto, lo que estamos haciendo es calcular un parámetro. Si ese conjunto población, por su tamaño y por costos, decidimos no analizarlo directamente, sino hacerlo con un grupo menor, estamos tomando una muestra. Cuando hacemos ese cálculo sobre ese pequeño conjunto, estamos hablando de estadísticos. Dentro de nuestras medidas vamos a considerar tres grandes grupos que van a hacer que nuestra información se revele ante nosotros con mayor detalle. El primer grupo que vamos a ejemplificar en esta sesión serán las medidas de tendencia central. Las demás medidas serán motivo de estudio profundo. Entonces lo que buscamos nosotros en este momento es simplemente sensibilizarlos a ustedes, porque la estadística es una herramienta, es amigable si la tratamos con algo de dedicación, y que con ella podemos obtener muchas más imágenes de nuestros datos. Entonces vamos a trabajar las medidas de tendencia central. Fundamentalmente son tres las que vamos a analizar. En la primera situación vamos a revisar nuestra media o promedio. Asumamos la primera máquina que teníamos en nuestro registro de información, sus datos, y vamos a hacer un cálculo. Lo reconocemos normalmente como la X barra, media o promedio, y ella va a hacer entonces el resultado de sumar cada uno de nuestros datos y luego dividirlo por la cantidad total de ellos. Este valor está en las unidades de los resultados que nosotros medimos. Entonces, en este caso, si sumamos todos nuestros amperajes en el año, obtenemos, y lo dividimos luego por la cantidad de ellos, obtenemos un amperaje de 45.9. ¿Qué significa para nosotros esa información? Sería entonces la forma en que yo quiero caracterizar todos mis resultados. Entonces puedo decir, el amperaje del año de mi equipo fue de 45.9. Lo que quiero entonces es dejar de ver todos los grupos como masa y empezarlos a identificar a través de estas medidas. Es importante observar algo. Cuando yo digo que el amperaje del año mensual fue de 45.9 amperios, es solo una representación, pero con ese valor no estoy especificando la calidad de mis datos, la calidad de cada medición mes a mes. Necesito más información para poder concluir algo sobre el amperaje total de mi equipo.
La siguiente medida se denomina mediana. Ella entonces es el resultado más que de una operación matemática, una disposición ordenada de mis datos. Si estos amperajes los organizara de menor a mayor o de mayor a menor, encontraría en el centro de ellos uno o dos datos. Lo que estoy haciendo con mis 12 datos es buscar un valor, 45.5 amperios en este caso, que está en el centro de todos mis datos. ¿Qué va a significar entonces esta medida? Va a significar que alrededor de ese valor se van a disponer mis datos en dos paquetes. Un 50% de ellos por debajo y el otro 50% por encima de ese valor. Entonces estoy tomándome una idea respecto a ese valor central, por debajo y por encima del cual se me disponen entonces el resto de mis datos. Entonces la siguiente medida que tenemos la denominamos moda. Cuando hablamos de moda, el término que nos llega a la mente siempre está asociado con una expresión que dice la respuesta, el resultado que más se repite. Aquí le vamos a dar una ampliación. Va a ser un valor alrededor del cual vamos a tener una considerable o una interesante concentración de resultados. Es por eso que en esta ocasión nuestra moda la vamos a considerar como un intervalo entre 45 y 46 amperios. Miremos acá, tenemos respuestas de 45, tenemos respuestas de 45 amperios y entre 45 y 46. Entonces eso es lo que quiere mostrarnos nuestra moda. Gráficamente ella nos va a permitir observar unos valores elevados en nuestra representación. Entonces, el concepto de valor que más repite no lo vamos a volver único, vamos a ampliarlo a intervalo y vamos a entenderlo mejor como ese valor alrededor del cual puede haber una concentración interesante de resultados. Llevamos entonces dos partes de nuestra estadística descriptiva, la que tiene que ver con la recolección y organización de datos, que nos permitía producir una tabla de frecuencias, cada una de nuestras posibles presencias de resultados, el número de veces que nuestros resultados se presentaban, cada uno de nuestros resultados, y porcentualmente, y en esto queremos hacer énfasis, es como reflejamos nuestra probabilidad, mostramos porcentualmente la participación en que cada una de nuestras respuestas se presenta en función del total de resultados. También tenemos entonces la representación gráfica de esa misma tabla de frecuencias, queriendo ilustrarnos a golpe de vista cómo se comportan ellos. Veamos entonces en esa representación y pasemos a un adendo que nos va a permitir realizar los elementos calculados que van a hacer el análisis de esos resultados. Tenemos nuestra representación gráfica y tenemos nuestras tres medidas de tendencia central. Cuando hacemos referencia a nuestra media, representado por la línea roja, vamos a tener nosotros la sensación de que nuestros datos a ambos lados de ella, por su altura y su valor, están en equilibrio. Es un poco como el centro de gravedad de nuestros datos. Esa es una forma de imaginarnos nuestra media. Cuando hablamos de la mediana, que en este caso la tenemos representada con el color negro, lo que vamos a decir es que atrás de ella y adelante de ella tenemos la misma cantidad de datos, 50%. Entonces tenemos en la media el centro de ellos, el centro de gravedad. Con la mediana tenemos entonces una distribución pareja de datos respecto a ese valor, 50% menores, 50% mayores. Y cuando hablamos de nuestra moda, vemos en la participación de él
el mayor valor, la mayor altura. Pero recordemos, como no la tenemos representada alrededor de un solo, como un solo valor, sino alrededor de él, podemos entonces hablar de que nuestra moda está entre 45 y 46 amperios. Lo que vemos entonces es que entre estos valores tenemos una alta concentración de resultados. Y después de este análisis llegamos al punto en que debemos poder sacar conclusiones. Es coger toda esta información y pasar a ese elemento adicional que nos ha permitido todos los datos anteriores, cálculos y representación gráfica. Es ahí donde la probabilidad coge vigencia y nos permite ya pasar a datos como lo que es la confiabilidad y la mantenibilidad y la disponibilidad de nuestros activos. Entonces la estadística en este momento debe propiciarnos estos análisis. Serán ellos motivo de un análisis un poco más acucioso, más profundo, que no son del alcance de estas motivaciones. Aquí solo hacemos una presentación para acercarlos a ustedes a ese concepto. Agradecemos entonces la asistencia a esto y esperamos que sigan motivados hacia la estadística para los ingenieros de mantenimiento. Gracias.